Para los que tienen la cortesía de seguirme en estos puntos de vista desde hace ya algunos años, o los que leen Así Prensa desde hace ya algunos años, se deben haber dado cuenta que nosotros ya hemos evidenciado un patrón clásico de parte de los medios seculares. Cada vez que nos acercamos a las grandes festividades cristianas, específicamente la Navidad o mucho más todavía la Pascua de Resurrección, siempre aparece un nuevo evangelio, entre comillas, un nuevo documento bíblico, entre comillas, un nuevo descubrimiento bíblico que justamente, qué casualidad, siempre, no digo frecuentemente, no digo casi siempre, digo siempre terminan cuestionando las creencias cristianas. Y por supuesto, esta es una gran explosión. Recientemente hablé, por ejemplo, del descubrimiento del supuesto evangelio de María Magdalena, donde ella estaba casada con Jesús y Jesús termina aprobando el matrimonio, y cómo todo esto fue en realidad un enorme montaje descrito por un periodista secular en un libro que leí y que en algunos momentos les fui contando, ¿no? Y la Pascua que acaba de pasar no ha sido una excepción, ¿no? Lo que pasa es que la historia es tan intricada que la prensa no ha tenido la oportunidad de contarla de una manera muy sencilla que simplemente haya tomado los titulares, ¿no? Porque la historia es un poco enredada y voy a tratar de desenredarla en simple. Y por supuesto, para poder contarla en el tiempo que habitualmente tengo para un punto de vista, y para no confundirlos con datos, voy a comprimir muchos datos históricos. Hay muchos más elementos complejos en este proceso, pero básicamente se trata de lo siguiente. En la segunda mitad del siglo XIX había en Jerusalén un vendedor de antigüedades y de antiguos manuscritos que era de origen holandés, y su nombre era Wilhelm Moses Shapira, ¿no? Ese era su apellido, Shapira. Y él era considerado como una fuente muy importante de recepción de objetos que tenían auténtico valor histórico. De hecho, su tienda en Jerusalén era muy famosa. No era pues para turistas, para coleccionistas digamos, de menor calidad, sino fundamentalmente vendía a grandes universidades y a museos muy importantes. Varios de sus objetos están en distintos, digamos, conseguidos por él, ¿no? Del antiguo judaísmo y del cristianismo inicial, una que otra cosa. Y de pronto, Wilhelm Moses Shapira anunció que él tenía los fragmentos más antiguos que se conocían del Deuteronomio. Como saben ustedes, el Deuteronomio es ese gran libro que contiene una cantidad enorme de reglamentos, digamos, de las leyes que Dios revela al pueblo judío. En 1883, el Museo Británico analiza este texto, analiza estos papiros y concluye que eran básicamente falsos, que habían sido falsificados, que eran una forja, ¿no? Y esto fue tremendamente traumático para Shapira, tanto así que viajó recordemos, Shapira es el dueño de esta tienda, ¿no? Viajó a Rotterdam, a Holanda, y se suicidó. Sin embargo, estos fragmentos que estaban en cuero, ¿no? De lo que se suponía que era la versión
más antigua del Deuteronomio estaban escritos en este cuero, ¿no? En estas porciones de cuero, y desaparecieron. Y nunca más nadie los volvió a encontrar. ¿Y qué cosa sucede? Que el año pasado un investigador judío especializado en estos temas, judío norteamericano, o sea, israelí norteamericano, y es un estudioso bastante joven, y su nombre es Aidan Dershowitz. Es homosexual, y ustedes dirán, Alejandro, ¿a qué viene que sea homosexual? Es bastante importante para la historia, o sea que, digamos, yo normalmente cuando hablo de importantes investigadores y académicos, no hago referencia a sus preferencias sexuales como no hago referencia a muchas otras cosas que les gusta comer, etcétera, ¿no? En la mayoría de los casos no lo sé y en la otra no me interesa. Pero en el caso de Aidan Dershowitz es muy importante porque Aidan Dershowitz ha comenzado a publicar unos documentos, ¿no? Y recientemente publicó lo que él considera el redescubrimiento de este documento de Wilhelm Moses Shapira, ¿no? Diciendo que él ha descubierto que estos documentos que fueron rechazados por el Museo Británico, este rechazo fue un acto fundamentalmente de incultura, de ignorancia, de torpeza, que trágicamente influyeron en que Shapira decidiera suicidarse, ¿no? Con esta pérdida, digamos, de credibilidad y de legitimidad, y que los documentos de Shapira son auténticos. Un problema importante, y iba a decir el único problema para Dershowitz, pero ese no es el único problema. El problema principal para Dershowitz es que esos papiros de cuero nunca se encontraron, nunca se descubrieron. O sea, los originales, lo que Shapira había tratado de vender y que después de su muerte desaparecieron, nunca más han reaparecido. Pero él insiste que trabajando sobre unas copias, unas réplicas y unas fotografías que se tomaron en esa época, él concluye que los documentos son auténticos y no solo eso, sino que el descubrimiento de Shapira, o quien sea que le vendió esto a Shapira, básicamente han proporcionado un texto que es tanto o más revolucionario, no lo digo yo, no, lo dice Dershowitz, tanto o más revolucionario que los rollos del Mar Muerto. Quienes no están familiarizados con rollos del Mar Muerto pueden ir al sitio web preguntasdefe.com, buscar rollos del Mar Muerto, pero son este número tremendo de documentos del Antiguo Testamento y posiblemente del Nuevo que fueron encontrados en Qumran, precisamente en la zona del Mar Muerto en 1947. Entonces, decir que este es un descubrimiento tanto más importante que el descubrimiento de los papiros del Mar Muerto es o sea, en el mejor de los casos, una hipérbole, ¿no? Una exageración. Pero ¿dónde está el problema con Dershowitz? El problema con Dershowitz es que, bueno, patatín, patatán, hay todos estos nuevos descubrimientos, esto es en realidad lo que se escribió, los textos de Shapira, esta versión del Deuteronomio, fueron escritos, anteceden en 1000 años, 1000 años, es un montón de tiempo, hermanos, ¿no? Son 1000 años más tempranos que las copias del Deuteronomio que aparecieron en los rollos del Mar Muerto, que, dicho sea de paso, hasta ahora son la versión más antigua que se conocen del Deuteronomio, ¿no? Entonces, el 2018, este es interesante, ya el 2018, Dershowitz había escrito un artículo académico, o sea, digamos que no terminó en manos de la prensa, que luego convirtió en el libro que ahora es el que está siendo publicitado. Se llama La Biblia Desmembrada.
Y básicamente tiene muchas propuestas y muchas teorías de lo que dice la Biblia, pero la más interesante es esta. Esta es la más interesante. Según Dershowitz, la versión original del Deuteronomio, ¿no?, de las leyes dadas por Dios, no solamente no denunciaba, como es conocido, el Deuteronomio, en el libro del Levítico, que el sexo homosexual estaba condenado, sino que el sexo homosexual estaba permitido por el Deuteronomio original. Y ¿saben lo que esto significa? Significa básicamente que la Biblia sí permite el sexo con personas del mismo sexo, las relaciones sexuales con personas del mismo sexo. ¿Esto lo dice el Deuteronomio? No. ¿Lo dice el libro de Levítico? No. ¿Lo dice San Pablo? No. Pero recordemos que este es un investigador judío y que en consecuencia le interesa básicamente o exclusivamente el Antiguo Testamento. Entonces, si él logra decir que hay un documento que es mucho más antiguo y que es la verdadera versión del Deuteronomio y de otros libros del Pentateuco o del Levítico, y que y que estos textos eran absolutamente tolerantes con el sexo homosexual, entonces ya estamos viendo que básicamente acá hay una campaña ideológica, ¿no? O sea, básicamente no se busca saber qué dicen los textos más antiguos, sino se está tratando de decir que la Biblia que hemos leído nosotros, la Biblia que han leído los santos, la Biblia que han leído Santo Tomás de Aquino, la Biblia que han leído los padres de la iglesia, que lees tú y yo en el Antiguo Testamento, es falsa. Alguien en algún momento, en esos 1000 años que pasaron, supuestamente, ¿no?, en teoría, entre la versión que había tenido Shapira, que como digo, no existe copia física, ¿no?, o sea que no hay cómo corroborar su historia, no hay cómo hacer un carbono 14 en el tejido orgánico, considerando que es una porción de cuero, ¿no? Entonces, lo único que tenemos es la palabra de Dershowitz y su propia interpretación. Y claro, todo este proceso es mucho más complicado de explicar que decir, descubren Biblia, descubren evangelio que dice que Jesús estaba casado, no descubren evangelio donde Jesús no condenaba la homosexualidad. Y una vez más, en esta Pascua, y estoy seguro que la gran mayoría de ustedes, gracias a Dios, no han escuchado esto, alguno por ahí debe haber escuchado que hay este descubrimiento que es mucho más importante que los papiros del Mar Rojo, y que tienen un texto distinto que ha cambiado. Probablemente eso es lo máximo que deben haber escuchado. Bueno, se trata de esta farsa, pues, ¿no? Entonces, ya saben ustedes, hermanos, como dice el libro, la carta a los hebreos, Jesucristo y su doctrina, agrego yo, es el mismo ayer, hoy y siempre. Y recuerden el siguiente versículo: no os dejéis sorprender por doctrinas estrambóticas o extrañas. Que tengas un buen día.